¿Estamos decididos a dar el salto o seguimos haciendo lo mismo de siempre y sacando 7.000 kilos? Yo creo que últimamente hay un cambio, hay un norte distinto y una decisión de cambiar, me parece, porque la presión también económica y de ver de que los otros progresan y yo no, hace cambiar. Entonces nosotros vemos que Uruguay promedia 9.500 kilos, promedia. Brasil con 1 millón de hectáreas promedia 9.000 kilos. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que dar ese salto y decir qué nos falta hacer, qué tenemos que cambiar para acompañar esto y producir mucho más como podríamos. 7.500 kilos cuando podemos producir 9.000, o por lo menos más de 8.500 kilos, estamos decididos ya a cambiar, espero que sí. Pero para dar ese salto indudablemente hay que hacer hincapié en algunas variables que quizás sean fundamentales a la hora de llevarlo adelante, ¿no? Claro, claro, o sea, muchas cosas ya el productor las tiene bien incorporadas, dispone de variedades espectaculares con un altísimo potencial y calidad, el control de malezas los tiene bastante ajustado y las fechas de siembra, entonces hoy le está faltando un poco complementar con alguna dosis un poco mejor de fertilización, con algún nutriente que todavía no tiene contemplado como es el zinc o el azufre. Y cerrar ese paquete a mí me parece un poco con el uso de fungicidas. Pero llevar adelante esta tarea de incrementar los rindes en base a nutrientes, quizás el productor la primera contra que vea es el caso de los costos. Por supuesto, aparte, pero eso lo desafía a ser más eficiente en cómo gastar esa plata, porque claro, los fertilizantes casi que duplicaron los precios, los fosfatados, por ejemplo, de la campaña pasada a esta. Entonces el productor que hace, compra menos fertilizante, y puede ser que tenga que comprar menos fertilizante, y lo que tiene que ver es en qué lugar lo va a poner, o en qué lugar no va a poner, o en qué lugar necesita realmente y va a tener respuesta y en qué lugar no. Entonces ahí es donde el asesor, el análisis de suelo y la complementación de la investigación lo van a ayudar a tener mejores decisiones. Y en líneas generales, ¿cómo hace la actualidad de un productor para decidir cuánto y cómo fertiliza un lote en particular, por ejemplo? Y bueno, hay muchos productores, supongo, que mantienen una política de costumbre o de copiar o de ver qué hacía el vecino. Entonces, de a poquito eso, como ve que el vecino va colocando otro fertilizante o más cantidad, tal vez va aumentando. Después hay un grupo de productores que están con asesoramiento, que son los que nos llevan a hacer los análisis de suelo a nosotros y bueno, utiliza esta herramienta de decisión que son los análisis de suelo, los ensayos, para hacer mejor las cosas. Si tuviéramos que hablar de una estrategia recomendada, me imagino que esta debe depender de qué nutriente estemos hablando. En el caso del fósforo, ¿cómo se debe proceder, por ejemplo? Bueno, el fósforo es fundamental el análisis de suelo, entonces porque ayuda mucho a decidir. Es un elemento que uno puede confiar bien en el análisis, con otros complementos que atrae, como el pH, la materia orgánica. Entonces puede discriminar bien si uno tiene 4 o 5 lotes para sembrar, bueno, este más pobre, este está mejor, entonces este requiere mucho fósforo, este no requiere. Que hay situaciones, no es que todo es igual. A veces vemos el campo, vamos por la ruta, tal vez miramos el campo y pensamos que todo es igual, o el productor cree, y depende muchísimo si venía de soja, si venía de maíz, si estaba descansado, si eran pastura, y las diferencias son realmente muy grandes. ¿Qué pasa con el caso de potasio, por ejemplo? El caso del potasio, que en algunos lugares es muy común la aplicación, en nuestra zona no es tan común. Entonces, hay situaciones también en que se requiere potasio y la respuesta que estamos viendo, bueno, muy interesante, muy interesante. El potasio le da como un vigor a la planta y una producción de unos tallos vigorosos que después le permite llenar el grano y todos los granos, porque a veces vemos una panoja muy grande que no llena todos los granos, o los granos quedan un poquito chuzos, livianos, y el potasio participa en eso. Y me imagino que un factor muy importante debe ser una correcta aplicación de nitrógeno, ¿no? Claro, el nitrógeno es el que todos utilizan y se ve la respuesta, el arroz se pone verde, es el que va a dar el mayor salto, pero tenemos que acompañarlo con azufre y zinc en estos momentos. Toda esta zona está sumamente deficiente en zinc, naturalmente deficiente en zinc, y ya casi todos los productores ponen zinc de semilla, pero estamos viendo que necesita un poco más también, o poner fertilizantes de base con zinc o aplicar fertilizantes con zinc foliar.
¿eh? Y el otro elemento que incorporamos ahora recientemente es el azufre, que estuvimos viendo también que años de producir sin poner azufre, que no se requiere tampoco en grandes cantidades, que hay mezclas disponibles de fertilizantes que lo incorporan, también nos está dando una respuesta interesante que potencia todos los otros fertilizantes que son más caros, ¿no es cierto?, y más voluminosos, como la urea o el fósforo, ¿no? ¿Cuáles han sido las últimas experiencias en ensayos a campo, por ejemplo, en esta materia? Bueno, justamente acá la Fundación nos financió el año pasado una buena experiencia combinando todos estos elementos, y la experiencia fue muy positiva porque alargamos con estos ensayos acá en la zona, en los campos de la zona, con parcelas de 1 hectárea, y tuvimos los problemas que tuvieron todos los productores, que el arroz no nacía, que nació tarde y nacieron pocas plantas porque no llovía, después se bañó. Entonces, a pesar de eso, con una estrategia de fertilización así adecuada, alcanzamos muy buenos rendimientos, llegamos a producir un promedio en todos los ensayos de 10.000 kilos, frente a los 7.000 8.000 que se lograron en la zona con la estrategia normal, vamos a decir así. Si tuvieras que hacer una síntesis de las conclusiones obtenidas, ¿qué podrías decir? Yo creo que la síntesis es que podemos apuntar a estos rendimientos mayores de 10.000 kilos con una estrategia de fertilización, pero no solamente con eso, sino que también tenemos que acompañar con todo el manejo que ya el productor lo tiene bastante bien, y incorporar también otra clave, que es el fungicida de fin de ciclo.